SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios. Hoy analizamos los datos de deuda pública en España. Termina 2022 en niveles récord, pese a bajar más de 5 puntos en un año. La ratio de deuda pública sobre el PIB ha bajado en más de 5 puntos porcentuales en un solo año, lo que confirma el fuerte compromiso de nuestro Gobierno con la responsabilidad fiscal y la gestión eficiente de los recursos públicos. Es lo que decía la vicepresidenta económica Nadia Calviño justo después de conocer los datos definitivos de deuda pública del año 2022, un año que termina con una fuerte caída en la ratio sobre PIB, aunque el total de lo que deben las administraciones públicas está en niveles de récord, por encima del 1,5 billón de euros. El Gobierno, lo acabamos de escuchar, presume hoy de esa fuerte reducción en los niveles de deuda pública. Es verdad que la ratio ha bajado más de 5 puntos a lo largo de 2022, ha bajado más de lo que se había propuesto el Gobierno, pero esa reducción es compatible con que seguimos aún con niveles muy altos de endeudamiento y entre los países más endeudados de Europa. Para evaluar si un país tiene una deuda pública alta o baja, lo que se hace es utilizar la ratio entre deuda y PIB. Eso permite saber cuánta deuda tiene un país en relación al peso de su economía. En el caso de España, esta ratio es la que ha bajado con fuerza el último año, pero baja no porque se reduzca la deuda que tienen las administraciones públicas. La ratio ha bajado porque la economía, el PIB, ha crecido bastante más de lo esperado. Pablo Anzola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches. Hoy el Banco de España ha publicado los datos de diciembre, datos por lo tanto del conjunto del año, y concluye que el peso de la deuda en España cae con fuerza. 2022 sí termina con el conjunto de las administraciones públicas debiendo 1.503.000 millones de euros, según el Banco de España. Esto supone que la deuda pública en valores absolutos ha crecido en 75.000 millones de euros durante el año pasado. Es un 5% más que un año antes. Pero como la economía ha crecido más de lo esperado, la ratio de deuda cae con fuerza. Pasa en un año del 118,3% al 113,1%. Ha caído 5,2 puntos a lo largo del 2022. Todas las administraciones públicas aumentan su deuda, la que más Seguridad Social, con un crecimiento de casi el 10%, seguida por la Administración Central, que es la que acumula más endeudamiento y que lo ha aumentado casi un 7% en 2022. También las corporaciones locales aumentaron su deuda un 5% y las comunidades autónomas un 1,4%. 113,1% de deuda pública sobre PIB supone que la deuda ha caído más de lo que había previsto el Gobierno. El Ejecutivo había comunicado a Bruselas que su objetivo en 2022 era acabar el año con la deuda en el 115% del PIB. Al final, por lo tanto, está 2 puntos por debajo. Esto significa que ha caído 5 puntos en un año y que está casi 10 puntos por debajo del máximo al que llegó cuando estalló la pandemia, pese a que se siguen aprobando gastos extraordinarios con medidas, por ejemplo, para compensar la subida de los precios en los últimos meses. Eso es lo que destaca hoy el Gobierno. Lo hacía primero la vicepresidenta Nadia Calviño, hablando de rigor y responsabilidad fiscal. Gracias al fuerte crecimiento económico y a una política fiscal responsable, hemos mejorado en más de 2 puntos porcentuales los objetivos de reducción de deuda para 2022. Y lo hacía el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, utilizando estos datos para presumir de que España funciona. España funciona y hoy datos de endeudamiento que lo vuelven a demostrar. En el año 2022 hemos bajado 5 puntos la tasa de endeudamiento del país, la mayor de nuestra historia reciente. España funciona. Crecimiento económico potente, sólido, fuerte, crecimiento de empleo y además con calidad, con derechos y con menos deuda para nuestro país. Así que tenemos a la deuda pública bajando en su ratio, pero está bajando porque la economía crece más de lo previsto, no porque el total de endeudamiento se esté recortando. Y eso es de lo que avisa, lo hacía hace unas semanas, la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero, diciendo: no nos confiemos, hay que tomar medidas porque si no, este efecto de reducción de la deuda pública se va a acabar. El ratio de deuda está disminuyendo como consecuencia básicamente del efecto denominador, del crecimiento tanto del crecimiento real como sobre todo del deflactor. Todavía, de todas formas, nuestro nivel de deuda sigue siendo muy elevado, casi 20 puntos por encima de lo que había antes de la pandemia, y desde luego lo que nosotros proyectamos a medio plazo es una ralentización en el ritmo de disminución en la medida en que el crecimiento económico nos deje de ayudar.
Por tanto, deuda pública en España 113,1% a finales de 2022. Esto, en comparación con el resto de Europa, nos sitúa como el cuarto país con una ratio de deuda más alta. Estamos lejos de Grecia, que tiene un endeudamiento del 178% del PIB según Eurostat. Estamos por debajo de Italia, que debe un 147% de su riqueza. Estamos por debajo de Portugal, con una deuda del 120%. Y estamos algo por encima, pero más o menos a la par que Francia, que tiene una deuda del 113%. Pero en cambio estamos muy por encima del resto de países del euro y estamos, por lo tanto, también bastante por encima de la media del euro, que es del 93%. Es, por tanto, necesario, decía la IREF, dice también el Banco de España, seguir reduciendo estos niveles tan elevados de deuda, especialmente en un momento en el que, ahora lo detallaremos, están subiendo los tipos de interés y se está encareciendo la financiación de esta deuda. Por eso, el gobernador del Banco de España insistía desde hace meses en la presentación de un plan específico para recortar la deuda. La importancia de que ese inicio de la consolidación presupuestaria que nosotros solicitamos ya para el año 2023, se enmarque en un plan, en el diseño de un plan de consolidación fiscal a medio plazo que permita precisamente reducir gradualmente el nivel de endeudamiento público y también el nivel de déficit estructural. Es una petición recurrente, la hemos escuchado muchas veces en boca del gobernador del Banco de España, también en boca de la presidenta de la IREF. De momento el Gobierno no ha presentado ese plan de consolidación fiscal y lo ha hecho aprovechando que desde que llegó la pandemia estamos en un momento en el que se han suprimido las reglas fiscales a nivel europeo. Bruselas no exige, como hacía antes, que no podamos superar el déficit anual del 3%, que tengamos una deuda alrededor del 60%. Esto no se está aplicando por ahora, pero se va a volver a aplicar ya el año que viene. De hecho, este año la Comisión y los países del euro tienen que acordar cuáles son las nuevas reglas de control del gasto para que puedan entrar en vigor en los próximos meses. El vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, además ha dicho esta misma semana que ha llegado el momento de que los gobiernos vuelvan a controlar la deuda. It's important we gradually bring budget deficits down. Es importante ahora reducir el déficit, dice Valdis Dombrovskis, y ser más prudentes con la política fiscal. Pidiendo una posición fiscal, unas políticas fiscales más prudentes, porque además estamos, como decíamos hace un instante, en un contexto de subida de los tipos de interés que están encareciendo la consecución, la financiación por parte de los estados. Aunque por ahora los datos de las subastas que ha realizado el Tesoro en 2023 lo que nos dicen es que sí que es verdad que hay que pagar más, pero no hay, al menos por ahora, problemas para conseguir financiación, Pablo. De hecho, hasta ahora en las subastas de deuda el Tesoro ha captado casi 40.000 millones de euros entre letras, bonos y obligaciones. En prácticamente todas las subastas la demanda ha duplicado la oferta. De hecho, en acumulado se han vendido 39.000 millones y la demanda ha superado los 87.000. A esto hay que sumar el bono sindicado en el que la demanda multiplicó por 7 la cantidad adjudicada. Aunque lo que ha continuado es el encarecimiento de la deuda. El tipo de interés que tiene que pagar el Tesoro está entre el 2,5 y el 3% en prácticamente todos los instrumentos. Este escenario en el que no hay problemas para conseguir deuda es el que describía hace unos días el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo. Seguimos manteniendo en este inicio de 2023 la buena tónica con respecto al acceso al mercado y a las emisiones del Tesoro. Y añadía que, aunque el coste de la deuda iba a subir, y de hecho, como nos contaba Pablo, está subiendo, añadía que este encarecimiento iba a ser moderado y asumible. Lo que esperamos es una continuación de la misma tendencia o de una tendencia similar en ambas variables, ¿no? Es decir, que el coste de emisión siga subiendo y que el coste medio o que la subida, diríamos, trasladable al coste medio esté muy amortiguada, ¿no? Santiago Lago es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. La deuda pública ha bajado en 2022 en España 5 puntos hasta el 113,1% del PIB. ¿Este ritmo de bajada de la ratio de deuda pública se puede mantener? Bueno, es una bajada que tiene mucho que ver con el crecimiento fuerte que hemos experimentado en el año 22, por encima del 5%, y también
pues el deflactor del PIB, que también ha ayudado, ¿no? Por tanto, en fin, la bajada de este año es una bajada extraordinaria. Igual que han sido subidas extraordinarias en los años pasados, pues la bajada de este año es extraordinaria. Va a ser muy difícil, imposible, que si no recortamos de manera drástica el déficit, volvamos a repetir en el 23 una bajada así. En todo caso, estamos con una deuda del 113%, con un nivel absoluto de deuda que supera el 1,5 billón de euros. En el actual contexto económico en el que estamos, con desaceleración, con subida de tipos, ¿estos niveles de deuda son manejables? Son manejables, pero es un nivel de deuda preocupante. Yo creo que sin alarmismos, pero hay que estar preocupados, porque obviamente cuando tu deuda está en el entorno de los 100 puntos de PIB, quiere decir que si el coste medio de la deuda aumenta en un punto, el tipo de interés medio de la deuda aumenta en un punto, pues tienes que pagar 1% de PIB más en forma de intereses. Eso son casi 14.000 millones más en intereses, más de lo que nos gastamos, por ejemplo, en ingreso mínimo vital, o pues alrededor de la sexta parte de lo que nos gastamos en sanidad. Por tanto, es mucho dinero, los intereses que pagamos por eso es mucho dinero. Es verdad que en los últimos años se ha llevado a cabo una política de gestión de deuda buena. Esto nos ha permitido pues tener un periodo medio de vida de la deuda largo. Es decir, no tenemos que renovar toda la deuda pues en 2 o 3 años, ¿no? Tenemos a un plazo mucho más largo y, por tanto, esta subida que estamos viendo en los tipos de interés va a ir progresivamente haciendo que el coste medio de la deuda sea más elevado. Pero sin ninguna duda, cuando tienes una deuda tan alta, lo que pase con los tipos de interés pues es una preocupación. En todo caso, usted lo decía, es verdad que la reducción de la deuda pública se ha producido de forma tan fuerte en 2022 por el fuerte crecimiento de la economía, por el deflactor del PIB, y sin que el Gobierno haya presentado eso que tanto se le ha exigido, por ejemplo, por parte del Banco de España o de la AIREF, que es un plan de consolidación fiscal, un plan específico que marque el camino a seguir para reducir tanto el déficit público como también la deuda. ¿Sería bueno, es ahora el momento de que el Gobierno presente un plan concreto de cómo actuar para conseguir que la deuda baje? Bueno, es necesario hacerlo, sin ninguna duda. Lo que ocurre es que son momentos extraordinarios también. Por un lado tenemos pues esas necesidades que afortunadamente en este año 2023 están siendo menores, en el 2022 han sido más intensas, de afrontar pues la crisis de precios y la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania. Y por otro lado es verdad que es un año de impasse todavía en el funcionamiento de las reglas fiscales europeas. En estos momentos seguimos sin reglas, están desactivadas. En el 24 es cuando se espera que vuelvan. Y, por tanto, yo creo que sí, sería bueno en este 23 definir el escenario, probablemente no iniciar una consolidación, que además va a ser muy difícil. El año electoral sabemos que el gasto tiende a aumentar y este año hay muchas elecciones por delante. Sabemos que es un año difícil desde el punto de vista político para comenzar una consolidación fiscal, pero sería bueno pensar en cómo lo vamos a hacer, en qué herramientas vamos a utilizar, en cómo vamos a ponderar los aumentos de ingresos y los ajustes de gasto. Soy optimista en el sentido que creo que la reforma de las reglas fiscales va a permitir tener un marco exigente pero asumible. Es decir, vamos a tener que consolidar fiscalmente del año 2024 en adelante, pero a un ritmo que sea asumible, no como lo que vimos una década atrás, pues que lo que se pedía al final lo que resultaba era una profundización en la recesión, ¿no? Yo creo que esto es verdad, pero sería bueno, sin ninguna duda, saber ya cómo vamos a afrontar ese reto que es la reducción del déficit estructural en España y a partir de ahí pues ir reduciendo o ir aminorando el ratio de deuda sobre PIB. Hemos hablado de reglas fiscales que, como decía usted, están suspendidas. A lo largo de este año se tiene que definir cuál es el nuevo modelo de reglas fiscales para empezarlas a aplicar el año que viene. ¿Esto irremediablemente obligará a que España haga ajustes? ¿La Comisión nos va a exigir ajustes para reducir estos niveles de deuda pública? Sin ninguna duda. Es que obviamente han sido años extraños, años en los que había que gastar, años en los que había que afrontar las crisis que hemos tenido, primero la pandemia, luego la invasión de Ucrania,
ha sido inteligente olvidarnos de las reglas, ha sido inteligente tirar del presupuesto para afrontarlo. Los resultados están ahí, lo vemos en empleo, lo vemos en el funcionamiento de la economía. Nada que ver con lo que nos pasó una década atrás con la gran recesión. Pero claro, llega un momento que esto no puedes extenderlo para siempre, ¿no? Los tipos ordinarios van a volver, están volviendo. El Banco Central Europeo ya no tiene activo ese programa de compra extraordinaria de deuda, es verdad que sigue renovando, pero eso está desactivado. Ahora viene un nuevo mecanismo que pide más condicionalidad, las reglas van a volver y por tanto vamos a tener que volver a tiempos ordinarios. Lo fundamental es ser conscientes de que el presupuesto es una herramienta muy poderosa, la política fiscal es muy importante para afrontar crisis, pero para poder utilizar esta medicina en tiempos de crisis la tenemos que ir haciendo estocaje en los momentos buenos, ¿no? Tenemos que consolidar, tenemos que reducir el déficit, tenemos que ir reduciendo la deuda, porque nos va a venir otra crisis en el futuro, más o menos en un plazo más o menos largo, pero va a llegar y por tanto cuando tengamos esa crisis, si queremos tener margen, si queremos tener colchón, pues necesariamente ahora tenemos que hacer un poco de dieta. Yo creo que esto es dieta fiscal, ¿me entiende? ¿Eh? Consolidación fiscal. Y esto es algo que la sociedad española debe entender y los responsables políticos pues tienen que poner como prioridad para los próximos años. Pues Santiago Lago, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Vigo. Gracias por acompañarnos una vez más en Hora 25 de los Negocios. Gracias a vosotros. Este es el análisis de una de las cifras económicas del día. La deuda pública ha terminado 2022 en el 113,1% del PIB. Baja 5 puntos, aunque sigue por encima del 1,5 billón de euros. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.